Hola a todos. Sean bienvenidos a la parte final de esta colaboración. Paso a explicar un poco este asunto ya que algunos todavía no lo comprenden. Y es que entre 20 usuarios, entre los que estamos quienes usamos Locuendo y los que no, realizamos un iceberg a partir de temas que hemos tocado en nuestros canales de manera individual. Así que hoy me toca hablar de los datos más oscuros que ofrecieron. Espero que lo disfruten. La meta de me gustas será de 1000. Ya saben que conforme se acerquen a esta cifra subiré otro iceberg al canal. Y no olviden visitar el canal de todos los que participaron. Los links estarán abajo en la descripción o el comentario fijado como es costumbre. Comencemos. Proceso de muerte. Se refiere al transcurso filosófico y psicológico para ceder ante el deceso. La muerte es impensable para el ser humano promedio y difícil de digerir, la no existencia cuesta concebirla, pero eventualmente se acepta. Trascender es irrelevante, se trata de otra noción muy abstracta de la que no se encuentra información ni un debate estructurado al respecto, y que se refiere, de manera algo simplista, a declarar que la realización personal y la llamada elevación propia, inherente en diversas filosofías y religiones, no afecta en nada a toda la existencia, ni al espacio, o al universo, y por lo tanto, no tendría efecto más allá de intentar sentirse bien con uno mismo durante tiempos fragmentados. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Cada ser humano cuenta con 46, donde está nuestra información genética o ADN. Los telómeros protegen a los cromosomas del deterioro o de su fusión con otros extremos. En cada división, no se copian perfectamente y se van acortando cada vez. Cuando son muy cortos ya no pueden proteger el ADN. Y esto lleva a una pérdida de la viabilidad celular, que se ha relacionado con una alteración de tejidos y con la pérdida de capacidades regenerativas. Esto significa que envejeces, te enfermas, el cabello pierde su color y la piel se arruga. Los telómeros son, pues, considerados un reloj molecular, y por ello algunas investigaciones se están centrando en ellos para generar curas a enfermedades. Se sabe que existen muchas y además síntomas asociados a un acortamiento telomérico acelerado, como enfermedades cardiovasculares o del sistema nervioso central, como Alzheimer o Parkinson, cáncer, diabetes o infertilidad. Esta teoría posiblemente gira en torno a una persona de la vida real. Joseph Mengele, un conocido científico nazi al que también apodaron el ángel de la muerte, debido a su brutalidad e insensibilidad con sus objetos de estudio, los prisioneros. Mengele sentía una inmensa curiosidad por los gemelos, por ende, hizo experimentos con cuantos pudo. Uno muy horroroso consistía en coserlos por los costados para intentar unirlos. Se dice que los gemelos, antagonistas secundarios en el videojuego Outlast, están inspirados en este macabro experimento por sus heridas, pues el mismo hospital psiquiátrico donde se ambienta la historia del juego sería algo que alude al contexto de aquellos campos en los que Mengele cometía sus atrocidades. Se dice que el Pokémon Freelish, debido a varias de sus características, y basándose en el folclore japonés, ya que es su lugar de origen, vendría siendo un Mizuko, que puede traducirse literalmente como hijo del agua. Término nipón, para referirse a los fetos abortados, por cualquier motivo, y que forma parte de toda una ceremonia. Es un dato muy triste. Arma biológica de capacidad extintiva. Yoshiro Kawaukaja, un virólogo de la Universidad Veterinaria de Wisconsin, está en la vista de muchos paranoicos, aunque por entendibles razones, ya que él mismo reportó haber desarrollado una nueva cepa mortal del virus de la gripe aviar, resistente al sistema inmune, que mataría a por lo menos el 5% de la humanidad. Y aunque estas son palabras mayores, dicha información no se ha difundido de forma apropiada, de hecho se suponía que el proyecto permaneciera en secreto, pero un periódico logró filtrar estos datos. Sus efectos serían mucho mayores a los causados por la Gran Gripe Española de 1918, que en tan solo un año acabó con la vida de entre 50 y 100 millones de personas. El virólogo se defendió y dijo al respecto que la manipulación con este virus tiene el principal objetivo de mejorar próximas vacunas contra la gripe.
Y aunque parte de la comunidad avala el uso de estos experimentos, algo terrorífico es que los laboratorios del departamento de la Universidad de Wisconsin en el que trabaja este señor, no han obtenido los niveles de seguridad más altos en las inspecciones, y aunque eso no quiere decir que necesariamente el virus deba esparcirse, existe la posibilidad. Dos tormentas cósmicas. La primera, una tormenta solar dada en 1859, es la más potente de la que se tenga registro. A partir del 28 de agosto, se observaron auroras que llegaban hasta el norte de Colombia y en países arábicos. Estas tormentas, que se estima ocurren entre cada 200 o 300 años, aquel entonces no ocasionaron daños a los seres humanos, pero inhabilitaron el uso del telégrafo, en Norteamérica y Europa. Y también se sabe que de ocurrir en la actualidad dejaría al mundo a oscuras, sin nada de electricidad para usarse durante días o semanas. En 2004, un 27 de diciembre, se tiene conocimiento de la explosión más fuerte en la historia de un magnetar, a 50.000 años luz. Un magnetar es un tipo de estrella cuya característica es expulsar masivas cantidades de alta energía en forma de rayos X o gamma. Esto no tuvo un efecto en la vida terrestre, pero conspiranoicos sugieren que este fenómeno pudo desequilibrar aún más el ciclo climático del mundo y dañar progresivamente a los seres vivos del planeta, algo que la comunidad científica rechaza por no haber evidencia. El Plan Cóndor fue una masiva campaña de terrorismo de Estado y represión política apoyada en buena parte por Estados Unidos y que instauró varias dictaduras en Sudamérica, en países como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y de manera esporádica en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, durante las ocupaciones de Nixon, Ford, Carter y Reagan en Estados Unidos, y que facilitaron violaciones a los derechos humanos en dichos países, por lo general suministradas por la CIA. Se dio en épocas de la Guerra Fría y promovió estas dictaduras para suprimir sectores políticos de izquierda. En estos periodos, es conocida la brutalidad con la que las autoridades actuaron, siendo culpables de espiar, detener, torturar y desaparecer a miles de personas contrarias a las ideologías que querían instaurar. Johnstown es como se nombró de manera informal al proyecto agrícola del Templo del Pueblo, un ahora célebre grupo cultista, y considerada de las peores sectas en la historia de la humanidad. Estas tierras fueron testigos de actos abominables. El nefasto pero carismático líder James Jones, se ganó a buena parte de su congregación como Mesías, y logró convencerla de hacer trabajos forzados en una zona remota de Guyana, muy alejada de su país natal. En una ocasión, el culto recibió la visita de un congresista estadounidense porque ya eran conocidos los rumores de la normalizada esclavitud en este lugar. Leo Ryan, el congresista, intentó ayudar a personas que quisieran abandonar el templo, asegurando que podía sacarlas de ahí de inmediato. Jones había dicho además que cualquiera que quisiera irse podría hacerlo. Algunos accedieron, pero el líder sectario envió a un grupo de acólitos para interceptar el avión en el que iban a escapar. El congresista, los periodistas que iban con él y los desertores, fueron asesinados. Muy pocos sobrevivieron haciéndose los muertos. Luego de esto, el ejército de Estados Unidos se apersonó para acercar a la secta, pero Jim tenía otros planes. Convenció a más de 900 personas de quitarse la vida bebiendo cianuro. Él se disparó en la cabeza. Steve O, miembro de Jackass, es conocido por su nivel de compromiso con los retos más extremos, y su anterior desastrosa vida. De lo que estamos por hablar tiene que ver con esa época. Durante una borrachera, charlaba con sus amigos y llegaron a la conclusión de que a todos les molestaba la idea de tener hijos. Y en medio de la locura, Steve se convenció a sí mismo de ir a un salón de tatuajes para hacerse uno nuevo, que reflejara esta idea. Por ello, literalmente le tatuaron en el brazo, un hombre violando a un bebé. Pronto se dio cuenta del error y le modificaron el tatuaje. Baby Drog es un video muy oscuro y también deprimente, del que ya había escuchado algo de información hace bastantes años. Se trata de un metraje en el que autoridades médicas mantienen a un infante sin vida en una mesa, que tiene una visible cicatriz. Proceden a abrirlo quirúrgicamente. Y en su interior, se revela que había gran cantidad de narcóticos. Dicho clip se hizo famoso en una etapa muy primitiva de Internet, al menos en cuestión de Latinoamérica.
y muchas leyendas se forjaron en torno a él. Muchos creían que era un caso que se había dado en México, pero la verdad es que hasta donde se sabe, ocurrió en Colombia. El horrible método para traficar droga es ya conocido, y se sigue utilizando en estas regiones del mundo. Fue un desastroso hecho ocurrido el 23 de mayo de 1999, en un evento de lucha libre de pago conocido como Over the Edge, en el que la estrella de la entonces WWF Owen Hart, un talentoso luchador, sufrió una caída mientras bajaba en un arnés al cuadrilátero. Murió al acto, aunque intentaron reanimarlo en el hospital. Las cámaras filmaron el terrible acontecimiento y se encuentran en una cinta, algo que confirmó una columna escrita por un exlocutor de la compañía, Kevin Kelly, en mayo de 2013. Dijo que la cinta se encuentra en el archivo de video de WWE de Stanford. La filmación ha sido uno de los metrajes perdidos más buscados en la historia de Internet y ha servido para crear muchos bulos y leyendas sobre los detalles que pueda haber en ella. Descanse en paz. La canción, Negros de Mierda. Es un polémico tema que se dio a conocer en Internet y que actualmente está prohibida en YouTube. Fue subida por primera vez en 4castor.com, un sitio en la red ya inexistente, donde se subían videos, animaciones, clips pequeños, a menudo con algún tinte de humor ácido y ofensivo. Poco a poco se hizo con algo de fama y muchos acabaron descargándola por Ares, con lo que más usuarios pudieron escucharla. Hasta entonces no había sido tomada tan en serio. Incluso cuando llegó a YouTube, duró bastantes años y yo recuerdo haberla reproducido varias veces. Ya entonces, también supe que algunos se la adjudicaban a El Chibi, un artista y cantautor español conocido por sus irreverentes canciones. Sin embargo, él mismo lo desmintió. Y en realidad fue obra de un trío musical humorístico de nombre Jamón del Mar, notable en edades muy tempranas de Internet, pues hay incluso un artículo del año 1999 dedicado a sus integrantes y el retorcido humor de sus letras. Y es aquí donde hay un giro que cambia la perspectiva de esta canción. Como el grupo Jamón del Mar es argentino, empieza a tomar notoriedad algo que muchos explicaban para denostar la visión racista que se tenía del tema, y es que el término negros no se utiliza en un sentido racial, no se refieren al color de la piel. Se refieren a los villeros, o negros villeros, una tribu urbana que se asocia a géneros musicales como la cumbia, zonas de bajos recursos, adicciones, y vistos como lacras sociales. Si bien la canción, su letra y hasta su título continúan siendo ofensivas, la realidad es que se ha malinterpretado como racista cuando en realidad es clasista. Dato que de conocerse más, probablemente habría evitado su cancelación. O puede que no, no lo sé. La chica en concreto fue un manga basado en el crimen de Junko Furuta. Aquella chica japonesa que fue secuestrada en 1988 durante poco más de un mes, por 4 alumnos de su propia escuela. Quienes la sometieron a actos degradantes y, luego de tanto tormento le quitaron la vida. Este caso también ha inspirado películas. Y bueno, se le conoce así ya que su cuerpo fue encontrado en un tambo grande repleto de concreto. Putrid Sex Object, es un mítico video shot, muy bizarro y sumamente asqueroso. Con casi 3 minutos de duración, comienza con el título en una pantalla oscura acompañado de música inquietante. Un chico travestido, sale de una habitación y recorre un lúgubre pasillo, hasta llegar a un salón en el que hay una cabeza de vaca decapitada. Besa apasionadamente esta cabeza y también usa sus órganos para hacer un pequeño aquelarre, que luego se torna pervertido, masturbándose y penetrando el cráneo del animal. En los créditos finales aparece el nombre que parece ser del chico del video, Tistel Harlequin, quien falleció en 2011, también del director del largometraje y la música. Concluyendo con la etiqueta de derechos reservados 2006, que debe ser el año en que se estrenó o por lo menos se registró el video. Run the Gauntlet, es un popular, aunque transgresor, sitio de internet que consiste en varios retos centrados en ver sin parar una serie de videos que hagan pasar un mal rato al espectador. Una se centra en, por ejemplo, clips que te hagan sentir pena ajena. Pero el más conocido es el que te obliga a ver algunos de los videos más fuertes de internet, 20 niveles en los que irá aumentando el disgusto que pueden producir, presentando lesiones mínimas al inicio y conforme avanza no solo la violencia sino la situación en sí se vuelve más siniestra, con torturas o ejecuciones.
cada vez más doy mayores detalles de este tema. En un popular, pero obscuro sitio de la internet profunda, algunos usuarios editaron videos de 1 a 3 horas de duración con clips de kiddie porn, menores de edad haciendo gimnasia, filmaciones de concursos de belleza, y fragmentos sacados de internet y sitios legales como YouTube. Además, ofrecían algunas instrucciones para meditar con estos largometrajes y pasar un rato más placentero. Sí, puede que no encuentren más información sobre este dato tan desagradable, a menos que lo vean por su cuenta. El usuario Mother Horse es uno de los más misteriosos en la historia de Internet. Durante un tiempo narró en la red social Reddit una historia por medio de numerosos posts que involucraba teorías conspirativas, viajes en el tiempo y horror muy interesante. Y ya con conocer varias de las cosas que contaba, relacionando su secuencia de hechos con datos reales, vaya que es algo atractivo, que puedes desentrañar si buscas en Internet o YouTube, donde alguien se tomó el tiempo de contar todas sus publicaciones. Además, por ser anónimo, su identidad ha estado rodeada de especulaciones. 29 de abril de 2019. Flowers Don't Grow. Es el nombre de usuario de una chica en TikTok, llamada Taylor, que tiene un incidente impresionante que contarle al mundo. Ella había salido para acampar junto a su pareja, documentando todo el viaje porque imaginaba que iban a pedirle matrimonio. Detalle que serviría luego para una investigación. Pero lo que ocurrió fue que durante la noche, ocurrió lo que creían un accidente, ya que un gran estruendo, llamó la atención de ellos y las pocas personas a los alrededores. Al acercarse se dieron cuenta que en efecto, había ocurrido un accidente automovilístico, y la policía ya se encontraba ahí. Taylor se dirigió junto a su novio al baño luego de ver aquel desastre, pero en medio de la nada, una luz llamó su atención. Era un hombre con una linterna, que se aproximó a ellos. Un sujeto extraño, de personalidad errática, iba sonando más y más sospechoso con su plática, que parecía extrañado de que lo que vieron en el camino les pareciera un accidente. Pronto pareció querer sacar una navaja de su bolsillo por lo que la pareja tuvo que huir enseguida, mientras el lunático parloteaba sobre detalles de flores en el bosque donde se encontraban. Esto fue crucial, ya que dichos comentarios hicieron que se dieran cuenta que el tipo probablemente la estuvo acechando mientras ella recogía flores en la zona. Tiempo después, luego de narrar esta historia en TikTok, se volvió viral y recibió mensajes de muchas personas. Algunos eran bastante morbosos. Un usuario en el área de Fall Creek Falls le envió un mensaje. Era el sujeto que los había querido atacar. Apenas 2 semanas después del incidente, este desquiciado asesinó a una persona en el sendero de los Apalaches en Georgia, Estados Unidos. Este delito, poco tiempo después, finalmente llevó a su captura. El caso de Joana López, recuerda al de Selene Delgado aquí en México. Ya saben, esa joven mujer que aparecía en el espacio de servicio a la comunidad en Canal 5, en el que se pedía al pueblo información por gente desaparecida. Algo que hoy muchos recordamos con terror por lo inquietante del ambiente que generaba. La desconocida Joana fue una chica etiquetada como desaparecida a finales de los años 80 en la televisión estadounidense. El 14 de enero de 1989, en la NBC, en Chicago, durante la madrugada se interrumpió la transmisión y solo se mostró esta imagen hasta que se hizo de día. Más allá de su poco detallada fotografía, no hay muchos más datos que pudieran servir para encontrarla, como especificaciones físicas. Así como también se desconoce por qué se dio tanta prioridad a esta persona, contando el tiempo que tuvo en televisión. Según comentarios, fue una joven que se fugó y le encontraron rápidamente, aunque años después volvería a ocurrir y mostraron de nuevo la misma foto en los medios, o que simplemente su segunda transmisión en 1991 fue un error. Igual, algunos recuerdan esta imagen con poco cariño por lo turbio y desesperante que debe haber sido verla a altas horas de la noche en televisión. Y eso fue todo.
La verdad que fue muy interesante ver lo que otros canales tienen que contar, le agradezco a Sable por haberme invitado, y por organizar todo este hito, y esperamos que el evento les haya gustado mucho. Como este fue el final ya no hay más a dónde ir, a menos que les falten partes de esta colaboración, de ser así el link a la lista de reproducción completa seguramente va a estar abajo en la descripción. Ya saben que también mis datos para contactarme o apoyar el canal estarán ahí, les deseo mucha suerte y les doy las gracias por su atención.